Mil bendiciones para todos en esta hora. Romanos capítulo 9, versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor. Verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Amén. ¿Miedo al fracaso? Es una buena pregunta. Y la respuesta es inmediata. Sí, miedo al fracaso. Y el problema se hace más agudo porque nos han predicado en algunas partes, en algún tiempo, un evangelio que no contempla el fracaso como parte de la vida. Y es un grave error. No es verdad esa afirmación. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y la aflicción es precisamente eso, producto del fracaso en algún área de nuestra vida, en el área emocional, en el área familiar, en el área laboral, en el área económica, social y hasta espiritual. Psicológicamente, hablar del fracaso es hablar de recibir resultados que no planeamos. Es decir, contrario a lo que nosotros quisimos que sucediera en cualquier área de nuestra vida, contrario a eso sucedió otra cosa. Y eso nos causa dolor y sensación de pérdida. A eso se le llama fracaso. Y tenemos miedo de eso. Pero yo te digo una cosa, el fracaso hace parte de la vida humana. No hay que tomarlo filosóficamente, ni hay que tratar de mirarlo poéticamente, sino más bien mirarlo como parte de la vida humana, de la realidad humana. Cuando tú lo abrazas de esa manera, te enfrentas a esa circunstancia como algo que hace parte de la vida y podrás superarlo y dar un salto en ese obstáculo, porque el fracaso es un obstáculo que hay que superar, hay que superarlo. Yo sé que hay personas y de pronto motivadores ayudando a la gente, predicadores, pastores, líderes, tratando de ayudar a las personas, y entonces suponen que si le hablan del fracaso como parte de la vida, tal vez no le animan mucho. Pero es que la verdad es necesaria para ser libres en realidad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, lo dice el gran maestro. Así que es mejor afrontar la verdad, superarla y tener victoria verdadera. Es lo que Dios quiere con nosotros. Si el fracaso es planear algo y que nos salga contrario a lo que planeamos, a lo que quisimos, que los resultados sean distintos a los que deseamos, entonces todos estamos incluidos entre los que tienen fracasos en la vida. Importante aclarar, una cosa es el fracaso en una persona y otra cosa es una persona fracasada. Son dos cosas diferentes. Y creo que es bueno aclarar eso. Leo en la Escritura al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está expresando y nos está contando a través de la Escritura la frustración que tiene en su vida. Porque en su proyecto, con su pueblo, con sus hermanos de raza, que es Israel, él siente que ha fracasado.
porque quiso la salvación de los judíos. Quiso ser apóstol de sus conciudadanos. Quiso predicarles el evangelio y lo hizo. Lo intentó una y otra vez, pero fracasó en su intento. Fracasó. ¿Qué diría entonces? Pablo es un fracasado. No, no es un fracasado, pero fracasó en su intento de llevar la salvación a los judíos. Lo intentó de tal manera que tuvo que sufrir por causa de eso cárcel injustamente, azotes, persecuciones. Lo echaron de la ciudad, lo rechazaron. Así que él se sentía frustrado y por eso escribió y narró estas palabras: verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza, dice Pablo, y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. Note las palabras tan fuertes que usa Pablo. Su situación emocional está confrontada, está herida, está afectada. Se encontró con una muralla que no puede superar. Y habla tan fuerte que dice: yo mismo deseara ser anatema, separado de Cristo. Note la contundencia, la forma como lo impacta al apóstol Pablo. Un hombre poderoso en Dios, llamado por Dios. Un hombre bueno en el contexto de las acciones humanas, cuando se pueden calificar como buenas. Pero él dice: por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Amaba a sus hermanos, amaba a la nación de Israel, pero él ve que fracasó en el intento de llevar el evangelio a todas estas personas, a toda esta nación, y lo ve con tristeza, con dolor, con frustración. Es decir, fracasó Pablo en su intento. Pero si Pablo fracasó con los judíos, Pablo no fue un fracasado jamás. Ese es el reto, hermano querido. No es vivir en una burbuja, en un evangelio light, en un evangelio que no es real, en el que te dicen que si eres cristiano no vas a fracasar. Es falso. Amén. Es mentira, no lo creas. Si eres humano, un día estará frente a frente con el fracaso. Muchos en este momento pueden estar sintiendo en su vida emocional, familiar, social, laboral, hasta espiritual, que hay un fracaso, que están enfrentando el fracaso. Mira, déjame decirte, eso es parte de la vida. No te preocupes. No te preocupes, porque es parte de la vida. No es que seas mal hijo o mala hija de Dios, no, no, no. Es porque hace parte de la vida. Porque el pecado añadió eso en la vida humana. Pero el apóstol Pablo se enfrenta a esto. Pero mire una situación extraordinaria, que es lo que pasa con los hijos de Dios cuando enfrentan el fracaso. Se le cerró la puerta de la nación de Israel para la salvación a través de Pablo. Pero se le abrió una puerta más grande, la puerta de los gentiles, para salvación a través del mismo apóstol Pablo. Amén, amén. Es extraordinario lo que Dios hace. Amén, gloria a Dios. Seguramente tú has oído y has dicho, has recitado el versículo: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Muchas veces se repite el texto y la gente habla y dice, pero a veces no entendemos la magnitud del significado. Todas las cosas le ayudan a bien, aún el fracaso. Porque podemos plantear una forma de vida, un estilo de vida, unas metas, unos objetivos, unos ideales de lo que debe ser nuestra vida, nuestra familia, nuestra profesión, nuestro ministerio. Y puede hacer que no salga totalmente como pensamos. Bueno,
Pero como dijo alguien por ahí, Dios no ha muerto. Él vive. Y si Dios vive, entonces, planes tiene Dios para cambiar las cosas de un aparente fracaso, o de un posible fracaso, o de un real fracaso, para levantarse poderoso, superar ese escaño, saltar ese obstáculo del fracaso, para no ser un fracasado. Porque fracaso es las cosas que suceden contrarias en la vida humana, pero un fracasado es el que se queda en el fracaso y no se levanta. Así que si hay un fracaso, debes levantarte en el nombre del Señor. Amén. Debes levantarte en el nombre del Señor. Supera ese obstáculo. Que Dios tiene preparadas cosas tal vez mejores, y seguramente mejores, porque así es en Dios. Así es en el Señor. Pablo sintió el fracaso con la nación de Israel en la predicación del Evangelio, pero Dios le tenía preparado, después de ese obstáculo, superando ese obstáculo, una puerta más grande, una victoria mayor en su devoción y su deseo de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es en el Señor. Así es en Dios. No temas. Todo eso que pasó con Pablo, que hizo con la nación de Israel, que sufrió persecuciones y dolores, eso fue escuela que hizo Pablo. Le sirvió esa escuela. Porque en el Señor no se pierde el tiempo. Y aún en el fracaso podemos aprender, podemos hacer escuela y levantarnos luego más experimentados, más poderosos, más fuertes, más aferrados a la mano poderosa de Dios, más dependientes de Dios, para una victoria más grande y mayor. Eso es extraordinario. Extraordinario. Dice Hechos capítulo 13, versos 46 y 47. El Señor dice: te he puesto para luz de los gentiles. Las palabras de Dios para el apóstol Pablo. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Mire qué extraordinario. Si alguno seguramente en su momento vio a Pablo, le diría a Pablo: fracasaste, perdiste, Pablo. Pero Dios le está diciendo: Pablo, es que ese plan que tú tienes no coincide con el plan que yo tengo. El plan que tú tienes es para una nación, pero el plan que yo tengo a través de ti es para todas las naciones. Extraordinario. Y por eso estamos hoy recibiendo el Evangelio, predicando el Evangelio, viviendo el Evangelio, porque hubo un apóstol a los gentiles, el cual es el apóstol Pablo, a quien Dios usó poderosísimamente. Así que fracasó Pablo en un momento, pero no fue un fracasado, sino un hombre victorioso. Amén. En el Señor Dios de todo poder. Amén, amén. Así es con nosotros, porque Dios no ha cambiado ni hace excepción de personas. Gloria a Dios. Enfrente al fracaso que tengas ahora, no temas. Y no creas al que te dice que el fracaso no hace parte de la vida cristiana. No creas eso, que es falso, es mentira. No le tengas miedo al fracaso, porque tal vez es un escaño que Dios quiere que superes, porque tiene algo más grande para ti. No en vano dicen por ahí algunos pensamientos poéticos, pero bellos y muy razonables también, que Dios sabe escoger a sus hijos, a sus guerreros más valientes, para poner las más duras batallas. Yo creo mucho en eso. Creo que Dios sí escoge para duras batallas y durísimas batallas a poderosos y escogidos guerreros, para mostrarlos como testimonio de bendición y de su grande poder y su eterna fidelidad. Miremos la vida de un hombre que tuvo un fracaso. Job.
Es más, todos los hombres de la Biblia, míralos. Hay personas que predican la Biblia y no sé, parece que no vieran los testimonios bíblicos. Porque no se trata de llenar de una filosofía nuestra hoy, de una sutileza o de una fábula, no. Hay que mirar la palabra del Señor y entender lo que Dios nos está diciendo a través de la Escritura y de los hombres y mujeres que vivieron experiencias en la palabra del Señor. Porque eso es para nuestro ejemplo, para nuestra ilustración de vida. No podemos cambiar esas verdades bíblicas por unas filosofías modernas que pretenden darnos aliento a nuestro ego y privarnos de la verdad. No, es mejor la verdad, aunque sufra nuestro ego, pero viviremos en la verdad para ser realmente libres. Amén, amén. Job enfrentó el fracaso en su vida familiar, porque su esposa no estuvo fiel con él ni lo acompañó en su momento más difícil. Su matrimonio fue un fracaso. Fracasó en su matrimonio. Fracaso familiar, sí. Murieron todos sus hijos en un solo día. Fracaso económico, sí, perdió todo lo que tenía en un solo día. Fracaso físico, perdió su salud también en un solo momento. Fracaso social, la sociedad y sus amigos le dieron la espalda. Pero aunque Job fracasó a los ojos de los hombres, nunca fue un fracasado a los ojos de Dios. Querido hermano y amigo, lo importante es cómo nos ve Dios. Ni siquiera es trascendente cómo nos vemos nosotros mismos, porque puede hacer que nuestra forma de vernos nos engañe también. ¿Cómo nos ve Dios? Dios nos ve como personas, como hijos de Dios, como redimidos, como personas salvas, que están en la gracia del Señor, que superan obstáculos y que un día estaremos con Él en el reino de los cielos por la fe. Job sabía que tenía un fracaso en su vida, no por culpa de él, por las circunstancias que ya conocemos, pero Job no quiso ser un fracasado y se levantó de nuevo. Y luego exhibió el éxito que Dios le dio, porque era el plan de Dios. Era el plan de Dios que Job pareciera un fracasado. Era el plan de Dios que Job enfrentara el fracaso, pero que no fuera en esencia un fracasado jamás, y que superara ese escollo. Y así sucedió. No en vano dice la Escritura: más altos que tus pensamientos son mis pensamientos, y más altos que tus caminos son mis caminos. Eso es en el Señor. Extraordinario y maravilloso. Podríamos hablar también de los profetas. A los ojos de los hombres, podrían decir, cuando cada uno de ellos fue ejecutado, murió ese profeta fracasado. Pero no eran fracasados. Hacía parte del plan del Señor. Los apóstoles fueron perseguidos. Unos fueron crucificados, quemados, azotados, muertes horribles. Y no faltarían los que por ahí cerca dirían que hasta algunos hermanos, ¿por qué no? Porque no tienen visión espiritual, no tienen capacidad espiritual, discernimiento espiritual. Debemos alcanzar ese discernimiento espiritual para saber las cosas que son del Espíritu. Habrían dicho: oiga, fracasó. No, no fracasaron. Superaron ese fracaso momentáneo para recibir el éxito y la gloria eterna, la gloria para siempre. ¿Tienes miedo al fracaso? Seguramente sí. Yo te digo en el nombre del Señor Jesucristo, no tengas miedo de enfrentar la prueba y la dificultad. Y aunque todos juzguen como fracaso, no temas, no temas. Supera ese escollo.
Supera ese momento, esa prueba, esa dificultad. Y proyéctate que tú no eres un fracasado, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Tú tienes una victoria por delante grande que reclamar. Amén, amén. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo nos da una parábola de un ejemplo maravilloso de lo que es un hombre en apariencia fracasado, pero que en esencia tiene una gloriosa victoria. Se llama Lázaro, en la parábola del rico y Lázaro. Un hombre mendigando las migajas que caen de la mesa del rico. Deseaba comer aunque sean las migajas. Los perros le venían y lamían las llagas. El que estaba enfermo y no tenía ni fuerzas para espantar los perros que lamían sus llagas. ¿Qué dirían todos? Un mendigo enfermo y tirado a la puerta de uno que tiene banquetes con esplendidez. Fracasado. Pero el Señor Jesucristo nos muestra y nos dice que murió aquel que parecía un fracasado y murió aquel que parecía que no había fracasado. Pero en la eternidad los ángeles vinieron y se llevaron, aleluya, aquel que parecía un fracasado al seno de Abraham, a la misma gloria de Dios. Extraordinario lo que nos enseña la Biblia, queridos hermanos y amigos. Diferente a las filosofías religiosas de muchos que escuchamos hoy, lejos de la verdad. Enfrenta ese fracaso, supera lo que Jesucristo tiene victorias grandes para tu vida. Tú y yo y todos los hijos de Dios podemos enfrentar el fracaso, pero no somos fracasados, porque tenemos al Dios de la victoria y de la bendición en nuestras vidas. Así que no te preocupes tanto. Deja que Dios te levante. Deja que Dios te restaure y te dé la tremenda bendición que tienen los hijos de Dios. Salir adelante en victoria al final. Y aunque tu vida se termine, aunque nuestra vida se acabe y se va a acabar, aunque eso suceda, ni siquiera en ese momento hemos fracasado. Porque nos espera la vida eterna, la gloria eterna.